Bueno, el concepto de ventanas plásticas es un concepto que me resulta tremendamente interesante, ¿no? Y es uno de los secretos que tiene el cerebro, en este caso que lo conocemos, ¿no? Gracias a la neurociencia, y me resulta muy revelador. Una ventana plástica es un tiempo que nos da el cerebro para poder aprender determinada habilidad. Lo cierto es que hay determinadas habilidades o destrezas que es imprescindible aprender en la primera infancia, en los primeros años de vida, y otras de ellas que se pueden aprender mucho más tarde. Por ejemplo, habilidades tan necesarias, tan importantes, tan adaptativas como es la percepción visual, es fundamental que se vaya desarrollando, que se vaya estimulando en los primeros meses de vida, mientras que otras habilidades, como es por ejemplo montar en bicicleta, pues no es tan necesario que se den los primeros años de vida. Sí que es cierto que la plasticidad cerebral nos permite poder adaptarnos y poder aprender una destreza con mejor calidad y con menor esfuerzo, cuanto más chiquititos somos, que mucho más tarde, pero las ventanas plásticas son fundamentales. Y los casos de los niños salvajes pues nos demuestran este concepto, que una vez que ha pasado determinado tiempo, determinadas habilidades que son fundamentales e imprescindibles para la supervivencia, pues no se van a poder adquirir de una manera suficientemente buena. El cerebro es un órgano con plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida, pero sí que es cierto que a medida que vamos cumpliendo años vamos disminuyendo la capacidad de plasticidad cerebral. Por eso hay determinadas habilidades que cuanto antes, sin llegar a un extremo, ¿no? Pero siendo chiquititos, adquirirlas ahí va a ser mucho más fácil, se van a adquirir mucho mejor que si las adquirimos más tarde. Pero esto es como hablamos siempre con los idiomas. ¿Cualquier persona está en disposición de aprender un idioma? Sí, claro, una persona de 60, 70 años puede aprender un idioma nuevo. No lo va a aprender con la rapidez, con la fluidez, como lo puede aprender un niño de 5 años o uno de 8, o no va a llegar a ser un idioma materno como sería para un chiquitín que acaba de nacer y le estamos hablando en ese idioma en concreto. Wow, la etapa adolescente, una etapa que es fundamental, que es difícil, ¿no? Para el propio adolescente, para mamá, para papá y bueno, para todo el entorno del adolescente. Lo cierto es que en la etapa adolescente nos encontramos con que hay unos cambios bestiales en todo el cuerpo y concretamente en el cerebro se está produciendo una reconfiguración. Se están produciendo unos procesos de cambio a nivel muy grande. Y eso implica que el adolescente a veces no se sienta a gusto consigo mismo, tenga conflictos con los demás y luego a nivel conductual nos encontremos con muchas problemáticas. Por lo tanto, lo que ocurre en la etapa adolescente es una reorganización a todos los niveles. Sobre todo lo que tiene que ver con el neocórtex, lo que tiene que ver con la corteza prefrontal. Por eso solemos decir esto de los adolescentes es que son muy impulsivos, es que son muy emocionales, y no es que sean impulsivos o emocionales, sino que se comportan de manera impulsiva y de manera emocional. Porque la zona del cerebro que más se está reorganizando en la etapa adolescente es la corteza frontal, que es la zona del cerebro que se encarga de controlar los impulsos, gestionar las emociones, que nos permite concentrarnos, planificarnos, es decir, es la zona del cerebro, digamos, más humana, la que nos permite comportarnos de una manera humana, de una manera sensible, de una manera social, ¿no? de funcionar en tribu. Por eso la etapa adolescente, bajo mi punto de vista, lo que necesita sobre todo es comprensión. Es que mamá, papá, los profesores de la etapa adolescente sean grandes conocedores de lo que está ocurriendo realmente en el cerebro de sus hijos y de sus alumnos. Sí, las funciones ejecutivas que están asentadas en la corteza prefrontal son fundamentales. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten manifestarnos y actuar como seres humanos y por eso, dado que la corteza prefrontal es una de las estructuras, o yo diría que es la estructura que en último lugar se desarrolla y aprendemos, por eso es tan importante que desde bien chiquititos, desde el comienzo, estemos nosotros como adultos preparados para fomentar y para potenciar las funciones ejecutivas.
Por eso con juegos muy sencillitos, con bebés y con niños pequeños, hasta incluso a lo largo de todo el ciclo vital, es fundamental que mantengamos viva lo mejor posible y lo más posible la corteza frontal. Pero funciones como la concentración, la planificación, la conciencia ética, la regulación emocional, son funciones ejecutivas que se deben aprender y que no hablamos de procesos que son ni innatos, ni impulsivos, ni reactivos. Es decir, que el impulso o el sentir una emoción es algo que no hemos aprendido, esto es algo que viene innato, pero el funcionamiento ejecutivo o se aprende o no se desarrolla.